Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. Hola amigos, un placer volver a encontrarnos una semana más en su programa El Ciudadano TV, la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Más de 200.000 firmas presentadas por el colectivo Yasunidos registraron irregularidades. Les contamos qué anomalías se encontraron en la verificación de los formularios presentados. Pero antes, iniciamos con los titulares. El presidente Rafael Correa inaugura el año lectivo en el ciclo Costa y destaca los avances en la educación pública del país. Ecuador es el país más seguro de la región y aspira a convertirse en uno de los más seguros del mundo. En Costa Rica se realizó la ceremonia de transmisión de mando presidencial. Luis Guillermo Solís se convierte en el presidente número 47 del país centroamericano. Periodistas internacionales exigen que la petrolera Chevron Texaco pague por los daños ecológicos ocasionados en la Amazonía ecuatoriana. Aquí comenzamos. Después de 7 meses que inició la recolección de firmas por el colectivo Yasunidos para una consulta popular para evitar la explotación del Yasuní, el Consejo Nacional Electoral detectó varias inconsistencias en las rúbricas presentadas. Pese a que el colectivo rechaza los argumentos del Consejo Nacional Electoral, las pruebas han sido evidentes y cuentan con el respaldo de profesionales de grafología. Las inconsistencias en los formularios presentados por el colectivo Yasunidos ante el CNE se cuentan por miles. Ellos dicen que presentaron alrededor de 700.000 firmas para que se convoque a una consulta popular para evitar que se explote el Yasuní, pero 200.000 no sirven. Y es que entre las inconsistencias se cuentan cédulas sin nombres, números de cédulas incompletos, firmas repetidas como la de Patricia Carrión, vocera de Yasunidos, que aparece 9 veces, o la de Pedro Bermeo, otro dirigente de Yasunidos, que aparece en 3 ocasiones, y la firma del político Alberto Acosta, que consta 2 veces. Pero también se encontraron nombres y firmas de actores extranjeros como Bruce Wayne, actor de Batman, y de Darth Vader de Star Wars. Siento vergüenza, ustedes ven acá la situación, cómo se repite la vieja cultura política en el país, cómo se repite elementos que encontramos en la crisis de la firma en el 2012, cuando todos nos criticaban, y vean ahora lo que encontramos. Es para sentir vergüenza, es una falta de respeto al Estado, una falta de respeto a la dignidad del Consejo Nacional Electoral. Carlos Echeverría, grafólogo del CNE, mencionó que incluso hay formularios que fueron llenados por una misma persona. Aclaró que cada firma es la representación jurídica del ciudadano, por lo que las rúbricas fueron comparadas con la base de datos del registro civil. ¿Y en el registro civil usted qué hace? Firma. No pone la sumilla, no pone un trazo, no pone un nombre cambiado, sino para sacar su cédula de identidad usted firma. Esa es la firma la que sometimos a comparación. Ante estas inconsistencias, Yasunidos tiene su posición a través de su grafólogo invitado Marco Ramírez. Nosotros no tenemos los elementos ni las herramientas para verificar todas las firmas. El momento en que se rompió la cadena de custodia, nosotros no nos responsabilizamos de que el Superman, Batman o Darth Vader haya firmado. Mientras tanto, Echeverría considera que se hizo un trabajo técnico sin sesgamiento político. Acá se ha hecho una verificación de trazos morfológicos, tanto de similitudes cuanto de diferencias, de firmas, no de muñequitos, no de caritas, ni de otro tipo de representaciones. Y por si esto fuera poco, el proceso de verificación de firmas del colectivo Yasunidos también fue transparentado por observadores internacionales de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, y organismos electorales como la Junta Central Electoral de Perú, Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y Costa Rica.
Finalmente, tras el informe técnico-jurídico en el que se señala que el colectivo Yasunidos no cumplió con el número de firmas requeridas, que es de 583.324, el CNE resolvió remitir el proceso a la Corte Constitucional. Con imágenes de Cristóbal Hidalgo, Evelyn Andrade, El Ciudadano TV. Más de 2 millones de estudiantes iniciaron las clases en el ciclo Costa. El presidente Rafael Correa inauguró el año lectivo destacando los avances en la educación pública del país. Lorena Intriago estuvo en Manta con el primer mandatario y nos presenta el siguiente informe. Recibir un colegio con instalaciones modernas y amplias fue un sueño hecho realidad para los más de 1000 alumnos que recibió la unidad educativa réplica Manta. La emoción de niños y jóvenes fue evidente. Este colegio es una oportunidad para todos, tener un colegio flamante, con buenas instalaciones, con internet, con tecnología, con aulas, con espacios recreativos, cosas que no teníamos en anteriores colegios. Me siento feliz porque yo nunca tuve una oportunidad de estar en un colegio así. Antes no había sala de computación en el otro colegio, no había lo que hay ahorita, sala de ciencia. Algunas aulas y las aulas eran más pequeñas. Este colegio, que fue edificado y equipado con una inversión de $3,5 millones de dólares, cuenta con un bloque de 14 aulas, laboratorios de tecnología, idiomas, ciencias naturales, física y química, biblioteca, canchas deportivas y un comedor. Los padres de familia destacan los beneficios de tener un colegio en el que sus hijos reciban una formación integral. Mi hijo este año recibió sus uniformes, sus textos, y estoy muy agradecida. Antes los chicos iban a los cyber, pues ahora ya no. Está todo organizadito, ellos antes iban a consultar, ahora tenemos una biblioteca. Esta unidad educativa fue inaugurada por el presidente Rafael Correa, quien recordó a la población la importancia de la educación dentro del proceso de transformación del país. Hemos cuadruplicado y más la inversión en educación en comparación con antes de nuestro gobierno en el 2006. Esto no es casualidad, esto refleja cambios profundos en la sociedad ecuatoriana. La asignación de recursos sociales, ¿a dónde va nuestra plata? Aquello demuestra la relación de poderes en una sociedad. Así, en un ambiente de alegría y esperanza, más de 2 millones de estudiantes del ciclo Costa iniciaron sus actividades académicas con la consigna de aprender y desarrollar sus conocimientos. Desde Manta, con cámaras de Cristóbal Hidalgo y Edgar Domínguez, Lorena Intriago, El Ciudadano TV. Y una nueva época de seguridad se refleja en cada rincón de la patria. Esta vez el gobierno nacional entregó en Ibarra el 10º Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. En estos últimos años se ha invertido en la seguridad del país alrededor de $2.000 millones, 8 veces más que los gobiernos anteriores. Aquí el reportaje. Con una inversión de $14 millones, se construyó el ECU 911 número 10, ubicado en Ibarra, que brindará cobertura a los habitantes de 6 cantones de la provincia de Imbabura y Carchi. Además, ofrecerá apoyo a los ECU 911 de Esmeraldas y Sucumbíos. El presidente Rafael Correa llegó a la Ciudad Blanca para inaugurar la obra. Somos uno de los países más seguros de la región, duela quien le duela. Ahí están las estadísticas, que por primera vez están homologadas. Ya no hay lugar a dudas. La metodología clara, cómo se consolidan las estadísticas delincuenciales, criminales, etcétera, incluso con estándares internacionales, y nos dice que, por ejemplo, en homicidios estamos muy por debajo, estábamos por arriba del promedio de América Latina, hoy estamos muy por debajo y acercándonos a los países más seguros de la región. Al ECU 911 se han entregado 56 patrulleros y 65 motocicletas que estarán disponibles para 355 policías, quienes estarán ubicados en 71 puntos de vigilancia. Asimismo, este servicio funcionará con 80 cámaras a nivel provincial, entre las cuales se incluyen los 19 ojos de águila del municipio de Ibarra y las 13 de Antonio Ante. Este ECU atenderá emergencias en idioma quichua en una provincia
que se caracteriza por tener una población indígena que alcanza el 25,8% y es un centro inclusivo y multiétnico. Todo el equipo de trabajo y de fortalecimiento a la seguridad, somos 230 personas aproximadamente, incluida lo que son la parte operativa, personal civil del ECU 911. La obra se ha construido en un plazo de 2 años, con el propósito de incrementar la seguridad ciudadana. Con imágenes de Bolívar Ayala y Mauricio Muñoz, Santiago Ayala, El Ciudadano TV. En otro tema positivo para el país, el Ministerio de Salud Pública repotenciará el sistema de salud de la ciudad de Guayaquil, con una inversión que supera los 600 millones de dólares. El anuncio realizado por la ministra Karina Vance fue celebrado por los pacientes del Hospital Universitario, lugar hasta donde llegó esta semana el presidente Rafael Correa para supervisar la construcción de las nuevas instalaciones de esta entidad de salud. A continuación, un informe al respecto desde el puerto principal. Hasta el año 2017, el gobierno nacional invertirá 625 millones de dólares en el plan de fortalecimiento de las unidades de salud de Guayaquil. Así lo informó Karina Vance, ministra de Salud. Estamos haciendo una inversión fuertísima en recuperar el primer nivel de atención, que además es Guayaquil el lugar donde más necesidad tenemos en primer nivel. Centros de salud que yo mencionaba, la emergencia del hospital universitario es más pequeña que una emergencia de un centro C, que es lo adecuado. Vamos a realizar la inversión de 67 millones de dólares, en hospitales 557 millones de dólares, con un total solo en la ciudad de Guayaquil de 625 millones de dólares. La secretaria de Estado acotó que Guayaquil alcanzará los estándares internacionales de atención médica. Esto quiere decir 2 camas hospitalarias por cada 1000 habitantes. En cuanto a las camas hospitalarias, que es lo que le mencionaba, 1.43 camas por 1000 habitantes es de los más bajos en todo el país, y el 2017 llegamos a 1.99, es decir, a 2 camas por 1000 habitantes. La demanda sanitaria en la Perla del Pacífico se cubrirá a mediano plazo con la construcción de hospitales emblemáticos. Ya estamos construyendo el hospital de Monte Sinaí, 400 camas. Ya estamos construyendo el hospital de Los Guamos, otras 400 camas. Y ya empezó el movimiento de tierras en Oceibos, ese sector de ahí vía la costa, para el nuevo hospital de 400 camas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los guayaquileños agradecieron la visita del presidente y felicitaron la intención de ampliar los servicios de salud en el hospital universitario. Así lo señaló Clemencia Mendoza, moradora de Bastión Popular. Gran ayuda para muchas personas que necesitan realmente atención médica. Víctor Santa Cruz, morador del norte de Guayaquil, felicitó las mejoras sanitarias propuestas por el gobierno. El presidente cogió el mando del hospital, mucha gente está viniendo acá y tan contento y agradecido, que es el único presidente que está dando salud gratuita, y ojalá que esto siga en adelante, compañeritos. Es tiempo de una pausa, pero al volver, Carlos Marx Carrasco, ministro de Relaciones Laborales, nos acompaña en nuestro segmento de entrevistas. Ya regresamos, no se vayan. Amigas, amigos del Ciudadano, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Con la presencia de miles de ciudadanos esmeraldeños, el 1 de mayo el Gobierno Nacional entregó el nuevo Código Laboral a la Presidenta de la Asamblea Nacional. Para hablar detalles sobre este cuerpo legal, contamos con la presencia del Ministro de Relaciones Laborales, Carlos Marx Carrasco. Economista, bienvenido al Ciudadano. Buenos días, encantado de estar con ustedes. Quizá una recomendación de entrada, o no más que recomendación, una información. El señor presidente de la República ha autorizado que el código se llame por su nombre, Código del Trabajo, y que el ministerio, consecuentemente también, Ministerio del Trabajo. Falta ciertamente dictar el decreto correspondiente para que recuperemos nuestro nombre y apellido. Entonces empecemos por ahí, economista. ¿Por qué esta diferencia entre Código Laboral y Código de Trabajo? Hay una diferencia no menor, no meramente formal,
entre hablar de relaciones laborales y hablar del trabajo. Las relaciones laborales se generan solamente cuando hay el vínculo entre el empleador y el trabajador. Y no es todo el universo de trabajadores aquel que tiene dicho vínculo. Hay una enorme fuerza de subempleados o sector informal y también hay, lamentablemente, cerca de un 5% a la fecha en nuestro país de desempleados o desocupados. Y nosotros pretendemos que el Código del Trabajo se convierta en un marco jurídico dinamizador del desarrollo, dinamizador del empleo, dinamizador del trabajo, así como en el marco jurídico de tutelaje de la seguridad jurídica para el respeto a los derechos de los trabajadores y por último, naturalmente, es imprescindible que la ley garantice la equidad entre el trabajo y el capital. Si es que decimos solamente relaciones laborales, se restringe el nombre, el ámbito de acción del marco jurídico y también del ministerio. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos que se llaman empleados o trabajadores autónomos? Trabajadores autónomos, que es el sector informal. No vaya a ser que algunos no sean estrictamente trabajadores autónomos, sino más bien tengan relación de dependencia, o cuando menos sean una suerte de semiautónomos o trabajadores mixtos, porque tienen una parte de relación de dependencia y de pronto tienen autonomía, por ejemplo, para el establecimiento de la jornada laboral, por ejemplo. Por lo tanto, es importantísimo y siempre hemos dicho, el presidente ha sido enfático en declarar que nuestro gobierno es un gobierno de los trabajadores y naturalmente solo gobierno de los que tienen trabajo en relación de dependencia es restringido, es de todos los trabajadores, cualquiera que sea su condición. Aclarado esto, ministro, vamos a los detalles de este nuevo Código del Trabajo. ¿En qué consiste la mensualización del 13º y 4º salarios? Este es un tema importante, pero no creemos que sea el tema más relevante del nuevo Código del Trabajo. Se trata simplemente de garantizar que en el sector público, obligatoriamente, el 13º sueldo, 13ª remuneración, se pague mes a mes. Por ejemplo, si alguien tiene una remuneración mensual de $1,200 y ese es el sueldo estándar a lo largo del año, la 13ª remuneración sería precisamente de $1,200. Ahora, de acuerdo a la nueva legislación, pasaría a recibir el empleado público, el trabajador público pasaría a recibir $100 mensuales. Suma total, 1.200 más los intereses que se pueden acumular en esos 12 meses con un depósito mes a mes de $100. Si es que la tasa de interés es, por ejemplo, del 6%, esto en términos reales haría que en el año el incremento sea de $36 más. Esto llevado al ámbito privado. ¿Por qué solo en el sector público se aplicaría la normativa? Bueno, no, la normativa se aplicaría en todo el sector, sino que se dejaría el carácter de voluntario al sector privado en términos de que puede el trabajador decir, oiga, deposíteme los $100 mensuales en la cuenta de ahorros número tal del banco o la cooperativa cual. Simplemente eso. Y al finalizar el año, el trabajador tendría los $1.200 más los intereses que se acumulen de esos $100 depositados mes a mes. Y por otro lado, es verdad que el Estado debe abandonar políticas asistencialistas. No puede ser posible que el trabajador, que el ciudadano espere que el Estado, perdón que hable así, le dé ahorrando. El mismo que ahorra. El ciudadano libremente puede tomar sus decisiones en materia económica, en materia de qué hacer con sus salarios. Ahora esto le obliga también al trabajador a tener una cultura de ahorro, en sí a todos los ecuatorianos. Sí, hay que reconocer que nosotros estamos de alguna manera obnubilados por el consumismo. El consumismo
es impresionante a veces, y no solamente para economías de altos ingresos. Esto puede pasar también en la clase media, un consumismo que no aporta mayormente a la calidad de vida. Consumir chatarra o comprar chatarra, eso no necesariamente es bueno. Llenarse de artefactos, de equipos, de utensilios, de adornos y más que no tienen mayor utilidad, no creo que sea un buen consejo para una economía sana. Vivir permanentemente endeudado más allá de las condiciones objetivas del ingreso de cada quien, tampoco creo que sea un buen consejo. Pero obviamente no es esa la decisión del Estado. Lo importante es que se fortalezca la cultura del ahorro, que se fortalezca la cultura de una distribución y decisión soberana del ciudadano de saber qué hacer con su ingreso, pero por supuesto, siempre pensando en su hogar. Y si es que para el bienestar de su hogar tiene que ahorrar los $100 mensuales, pues esa decisión la tendrá que tomar, y no creo definitivamente que resulte difícil tomar esa decisión y ponerla en práctica. Otro punto, economista Carrasco, que está generando debate es precisamente el artículo 84 de la jornada prolongada de trabajo, que establece que las 40 horas semanales que se podrán distribuir de manera irregular en cualquiera de los 7 días de la semana, pero destinando 24 horas consecutivas de descanso. ¿Se establecen dentro de estas 40 horas los sábados y domingos? Bueno, la propia legislación actual, el Código del Trabajo vigente, establece 2 jornadas de trabajo, unas que son las llamadas ordinarias y otras que son especiales. En las jornadas especiales ya se toma en cuenta este elemento. Por ejemplo, el sector floricultor plantea que es imprescindible que el sábado también puedan laborar por situaciones inherentes a la naturaleza de la producción de flores. Entonces dice muy bien, la jornada de trabajo puede ser 7 horas de lunes a viernes, dan 35, y completar las 5 horas el día sábado, con lo que se tendrían las 40 horas. 40 horas de trabajo distribuidos en 6 días, y se estaría garantizando un día y medio completos de descanso continuado. Pero en el acuerdo que suscribió el ex ministro Francisco Vacas, claramente se dice que estas 5 horas del día sábado merecen o tienen derecho a un recargo del 25%. Yo le pongo un ejemplo clarísimo. ¿Cómo se puede hacer, por ejemplo, en labores de pesca, que se adentran en el mar 1, 2, 3, 5, 7 semanas o más? ¿Cuál es la jornada de trabajo? ¿Cómo se establece ahí? ¿Cuántas semanas está mar adentro y cuántas semanas está en tierra? Lo que pasa en el sector petrolero, trabajan 3 semanas y 1 o 2 descansan, o lo que pasa en los barcos o yates turísticos, están varios días en alta mar, y cuántos días consecutivos deben descansar. Entonces hay que reconocer que sí hay espacios, no generales, pero sí hay espacios específicos para aceptar una razonable flexibilidad de la jornada laboral. Ahora, otro punto también por el que este momento se está generando debate y diálogos entre trabajadores, empresarios y en la sociedad general es precisamente también la prohibición del paro de actividades. Los sindicatos, los trabajadores han manifestado que si bien en la Constitución está establecido el derecho a la protesta, ¿cómo se podría combinar estas dos cosas, la prohibición del paro de actividades y también el derecho a la protesta? Bueno, la protesta es un derecho constitucionalmente garantizado, por supuesto, la protesta pacífica, la protesta que respete el orden público, la protesta que respete los bienes públicos y privados. Esa protesta es absolutamente indispensable para la democracia. Por supuesto que sí, no es otra cosa la protesta que la libertad de expresión.
Esa es libertad de expresión, pero no puede haber una protesta con bala, palos y piedras. Eso no puede haber. Con destrucción de bienes públicos y privados tampoco puede haber. Y dentro de la posibilidad de la organización sindical, también, obviamente, primero que se permite la sindicalización. Eso es indispensable. Nosotros, como gobierno, creemos en el sindicato, en el nuevo sindicato o nuevo sindicalismo responsable. Creemos y daremos todas las garantías para la organización sindical. Tanto creemos en la organización sindical que estamos propugnando la sindicalización por ramas económicas, porque cuando hay muchas empresas, pero con pocos trabajadores, no tienen ninguna posibilidad de sindicalizarse. Ahora, todas las empresas con pocos trabajadores pueden conformar el sindicato únicos de trabajadores de la rama X. Eso se puede hacer. Además, con esto se garantiza que se evite la competencia desleal, porque unas que tengan sindicato y otras que no lo tengan, cuando hay organización sindical, sin duda que se consiguen mejores beneficios económicos. Y la que tiene sindicato, de alguna manera, paga más o garantiza más derechos a sus trabajadores, en tanto que la que no tiene sindicato, menos derechos, y eso es competencia desleal. Y así podríamos poner una cantidad de otros ejemplos. La huelga, cuando haya el pliego de peticiones, cuando se hayan incumplido, etcétera, etcétera, se podrá declarar legalmente la huelga. Y el paro sigue siendo una garantía, pero no para los trabajadores, sino para las empresas. El paro es una garantía que tendrían las empresas. Dicen, yo paralizo la producción siempre con apego a la ley naturalmente. Y por último, yo quisiera decir que nosotros aspiramos que proliferen los sindicatos en las distintas ramas económicas y empresas, y ojalá, aunque esto no estará para nada en el código, ojalá la dirigencia y las bases de los trabajadores puedan caminar en la constitución de una central única de trabajadores. Ahora, ¿qué viene de aquí, señor ministro? Que la Asamblea tramite en primero y segundo debate este nuevo código y que también sigan los trabajadores, empresarios y ciudadanía en general debatiendo este cuerpo legal. Entendemos que este fue el quinto borrador. Bueno, este precisamente es el quinto borrador y no creemos que es el último, pues se reinicia un espacio de diálogo, de socialización entre los más amplios sectores, sobre todo los representativos del tema laboral, del tema trabajo. Esto es, empleadores, trabajadores, sociedad civil. Los partidos políticos tienen la ocasión de intervenir, obviamente, en la Asamblea Nacional. Esperamos que los colegios de abogados, de economistas, de sociólogos, por supuesto las universidades a través de las facultades de Derecho, de Economía, de Sociología y otras más, también se involucren, de manera que este sea un código del trabajo ampliamente debatido, ojalá completamente consensuado, para que cuando se remita ya oficialmente para trámite de la Asamblea Nacional se haya alcanzado el consenso y la Asamblea Nacional, siguiendo los tiempos que la ley orgánica de la función judicial, de la función legislativa lo establece, apruebe, se entregue al presidente de la República y ojalá, ese es mi sueño, sea aprobado sin veto ninguno, porque ha sido lo suficientemente debatido y consensuado. Y precisamente una de las lógicas del gobierno de la Revolución Ciudadana es la supremacía del trabajo humano por sobre el capital. Y creemos que este nuevo Código del Trabajo recoge la esencia de este precepto. Agradecemos la presencia del economista Carlos Marx Carrasco, ministro de Relaciones Laborales. Volvemos después de una pausa. Gracias.
Gracias por acompañarnos aquí en El Ciudadano TV. Continuamos con más información. En Costa Rica se realizó la ceremonia de transmisión de mando presidencial. Luis Guillermo Solís asumió la presidencia del país centroamericano en reemplazo de Laura Chinchilla. Jenny Vallejo acompañó al presidente Rafael Correa en sus actividades en el país tico. El presidente Rafael Correa arribó a San José, Costa Rica, para participar de la posesión de mando de Luis Guillermo Solís para el periodo 2014-2018. A su arribo, en breves declaraciones a la prensa, el mandatario saludó al pueblo costarricense, con el cual Ecuador comparte límites marítimos. Y nuestro abrazo fraternal, nuestra más profunda felicitación y nuestro espíritu de servicio en todo lo que podamos ayudar al nuevo gobierno de Costa Rica y a su presidente Luis Guillermo Solís Rivera. Gracias, Costa Rica, por recibirnos nuevamente, a seguir construyendo la patria grande y hasta la victoria siempre. Al ingreso al Estadio Nacional, donde se realizó el evento de investidura, el mandatario Correa fue ovacionado por los costarricenses. Posteriormente, el presidente Correa dictó una conferencia ante cientos de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en donde destacó los logros de la Revolución Ciudadana en este cambio de época. Hemos logrado, durante nuestros 7 años de gobierno, convertirnos en el líder de Latinoamérica en la reducción de la desigualdad, habiendo disminuido en 8 puntos la concentración del ingreso medida por el coeficiente de Gini. Los que estudian economía saben que el coeficiente de Gini es el principal indicador de desigualdad. Reducción 4 veces superior al promedio de América Latina, una de las pocas regiones en el mundo que está disminuyendo desigualdad. Al finalizar el acto académico, los universitarios aplaudieron de pie al líder del proceso de cambio que vive Ecuador. Presidente. Luego, los mandatarios Correa y Solís mantuvieron una reunión bilateral en la Casa Presidencial en la que se abordaron temas comerciales, educativos, entre otros. De esta manera se estrechan más los lazos de hermandad y cooperación entre Ecuador y Costa Rica, consolidando así la patria grande. Un gran saludo al pueblo del Ecuador, les mando un abrazo fraterno, esperando verles muy pronto. Agradezco mucho la visita a Costa Rica del presidente Correa y me siento muy feliz de poder enviar este saludo para allá. Muchas gracias. Con imágenes de Ángel Zulca y Eduardo Sandillán, desde San José, Costa Rica, Jenny Vallejo, El Ciudadano. Nuestra compañera Verónica Ibarra viajó hasta San José de Costa Rica con el presidente Rafael Correa y nos cuenta detalles de este magno evento. Temprano en la mañana, el Estadio Nacional de Costa Rica lució adornado con las banderas de ese país para engalanar la ceremonia de traspaso de mando. Luis Guillermo Solís acudió al ascenso de mando acompañado por su esposa, sus 6 hijos y su padre. En medio de la ovación de miles de ciudadanos, el historiador y politólogo de 56 años de edad recibió la banda presidencial para reemplazar a Laura Chinchilla. Y de la mano de la investidura también le dejan grandes desafíos como reactivar la economía, combatir la corrupción y la desigualdad social. Si no estoy ahí cuando me necesiten, si usurpare con aviesa intención la confianza depositada en mí, con tanta generosidad por un pueblo que demanda honestidad y buen gobierno, repúdienme. Por primera vez en 60 años llega al poder una agrupación no tradicional, el Partido Acción Ciudadana, y los costarricenses están expectantes de cambios. A Costa Rica pues esperamos cambios sustantivos para una sociedad más igualitaria. Este no es un trabajo solo del gobierno, este es un trabajo de todos nosotros. La educación es muy importante en nuestro país. En el Estadio Nacional de Costa Rica, con capacidad para 35,000 personas, se dieron cita 6 presidentes de las naciones latinoamericanas, el príncipe de Asturias, y también 80 representantes de delegaciones internacionales y de otros países. Así, el presidente Luis Guillermo Solís llega al poder con el respaldo del 78% del voto popular, prometiendo días mejores para este país con 4.5 millones de habitantes.
Con imágenes de Bolívar Ayala y Mauricio Muñoz, Verónica Ibarra, El Ciudadano TV. El Gobierno Nacional continúa invirtiendo en la recuperación de patrimonios culturales del país. Esta semana, el presidente Rafael Correa inauguró la transformación de la ex fábrica textil Imbabura en un complejo científico, turístico y cultural de primer nivel. Santiago Ayala estuvo en el cantón Antonio Ante, en el norte del país, y nos cuenta más sobre esta ceremonia. 2 años fueron suficientes para una completa transformación de la ex fábrica de textiles de Imbabura, que ahora es un complejo turístico y cultural que incluye museos, talleres de ciencia, robots, teatros y testimonios históricos de lo que fue ese lugar. El presidente Rafael Correa inauguró la magna obra en el cantón Antonio Ante de Imbabura. La recuperación de este bien patrimonial que expresa la memoria viva de nuestro pueblo. Este proyecto tiene impacto nacional porque alienta el desarrollo del turismo, la artesanía, pero también fortalece la economía social y solidaria, pues ya está beneficiando a restaurantes, tiendas, almacenes y otros sectores productivos del cantón. El gobierno nacional invirtió $20 millones en la recuperación de este patrimonio cultural, en donde nació el primer sindicato del Ecuador. Cerca de 10.000 metros cuadrados de construcción en más de 4 hectáreas fueron recuperados en la ex fábrica que funcionó desde 1924 hasta 1965. La obra es un gran atractivo turístico que se ubica cerca de la estación del ferrocarril que está a pocos metros. Sí, a la fábrica solamente por línea férrea podrán llegar alrededor de 4.000 turistas mensuales. ¿Por qué? Porque está diseñada una parada, entre comillas, obligatoria aquí en Fábrica Imbabura. Pero a más de esos turistas, pues tenemos que sumar los turistas que vengan por la autovía, ¿no? Por la autovía y que vengan en sus propios medios. Yo estimo que se puede superar los 6.000, 7.000 turistas mensuales que visiten el complejo Fábrica Imbabura. La población de Antonio Ante expresó su agradecimiento al primer mandatario por esta iniciativa que dinamizará la economía de la zona. La obra es bastante maravillosa que ha hecho el gobierno, que esfuerzos donde ha transformado totalmente, porque esto sí en verdad era una fuente de trabajo a nivel, no digamos solamente de aquí del cantón, sino de toda la provincia. Una obra grande, maravillosa, la transformación, no quitaron las cosas que tenía aquí, la vista y todas las cosas, es muy bueno, es una obra muy grande, un orgullo de Imbabura, y gracias al presidente que siempre se preocupa de las obras, de hacerlo mejor y cumple con lo que ofrece. En el complejo también existe un centro de fomento productivo, en donde se brindará atención técnica a los productores textiles de la sierra y uno de los mejores restaurantes de Imbabura. Con cámaras de Bolívar Ayala y Mauricio Muñoz, informó Santiago Ayala, El Ciudadano TV. Es tiempo de nuestra segunda pausa. Al volver, la conocida comunicadora social y escritora estadounidense-venezolana Eva Gollinger nos cuenta sus opiniones luego de visitar el Pozo Aguarico 4 en la Amazonía ecuatoriana. Quédese con nosotros. En los siguientes minutos dialogaremos con Eva Gollinger. Es una abogada venezolana norteamericana que también ha tratado temas de inmigración y derechos humanos. Ella está en el Ecuador y ha visitado hace pocos días el Pozo Aguarico 4 en Sucumbíos para constatar precisamente la mano sucia de Chevron. Y este es el primer tema que quisiera yo dialogar con usted, Eva. Bienvenida al Ciudadano. ¿Cuál es su primera impresión al haber visitado ya lo que fue dejado por la petrolera después de su operación de décadas en la Amazonía ecuatoriana? Bueno, gracias por la invitación de estar aquí. Realmente ha sido una experiencia muy fuerte, muy interesante, pero obviamente es un ecocidio que ha sido cometido por Chevron Texaco y de constatarlo con mis propios ojos, con mis manos,
pues me tocó mucho más de lo que yo había pensado. Ya había obviamente leído mucho sobre el caso, por supuesto que estaba completamente en contra de lo que había hecho Chevron Texaco, pero una cosa es verlo así a través de todo lo que han sido las demandas jurídicas, porque por cierto, una anécdota es que yo en mis años de la Facultad de Derecho estudié el caso cuando apenas estaba comenzando, cuando era aún Texaco, en los años 90. Entonces ya 20 años después, estando aquí, y de ver que esa situación aún no ha sido resuelta y que esa comunidad sigue sufriendo, que esa contaminación sigue ensuciando toda esa zona, que las cifras de enfermedades, de muertos, siguen en aumento. Y que además de todo eso, hay una ofensiva por parte de la petrolera Chevron en contra del Estado ecuatoriano, en contra del pueblo, para intentar responsabilizar a este país por el desastre cometido por ellos. Entonces, para mí ha sido más bien una experiencia que me ha dado mayor interés en trabajar a fondo con este caso y también a divulgar ante el mundo entero lo que ha sido esta grotesca contaminación cometida por Chevron, y hacer todo lo posible para que ellos cumplan ya con la sentencia que ha sido emitido por los tribunales aquí en Ecuador. Ellos tienen que pagar por lo que han hecho. Eso no se puede quedar con impunidad. Eva, ¿cuál es el riesgo, digamos, legal de esto? ¿Cuál es el panorama? Y esto ya le pregunto como abogada, como jurista. ¿Cuál es el riesgo legal en que puede encontrarse, lamentablemente, este caso? ¿En un punto muerto? ¿O hacia dónde podría ir? No, mira, yo creo que, todo tiene que seguir como lo han estado haciendo hasta el momento. Hay una sentencia, Chevron tiene que cumplirla. Claro, ellos están haciendo una jugada sucia en el ambiente jurídico. Están haciendo todo lo que pueden para no hacerlo. No necesariamente porque no pueden pagar los 9.5 mil millones de dólares. Eso no es nada para esa gigantesca empresa transnacional. Lo que pasa es que a aceptar la responsabilidad y a pagar ya cualquier cantidad de dinero deja un precedente, porque Chevron no solamente está contaminando aquí, está cometiendo también desastres en otros países. Entonces, a comenzar a que un país además que consideran ellos como lo trataran, ¿no? En ese momento como su patio trasero, como un basurero, deja que ese país salga por encima, ¿no? del superpoder de Chevron, que finalmente también es el poder estadounidense. O sea, el centro del poder es el gobierno de Estados Unidos, y ellos obviamente están protegiendo sus intereses y ese interés de una transnacional estadounidense. De dejar un precedente así, pues puede abrir la puerta a otras demandas, y eso tal vez, además hay que el contexto del momento, un momento en América Latina en donde hay mayor soberanía, más integración, ¿no? Y en donde también estos estados latinoamericanos, estos pueblos están exigiendo a que transnacionales, a que agencias de Estados Unidos, de otros países, no sigan actuando con impunidad, no sigan interviniendo en los asuntos internos en estos países, y que además tienen que cumplir con las leyes cuando están aquí como invitados, ¿no? Para que sea una empresa, para cualquier cosa que están haciendo, pues igual tienen que cumplir con las leyes de este país. En tiempos anteriores, antes del siglo XXI, se puede decir, actuaban como ellos le daban las ganas. Con impunidad absoluta, ¿no? Sí, sin importar las leyes de estos países. Ahora eso ha cambiado, porque ha cambiado todo el sentimiento aquí en América Latina. Ya no aceptan que Estados Unidos ni las transnacionales mandan. Ya no mandan aquí. Entonces, yo creo que el caso tiene que seguir. Hay una sentencia, Chevron tiene que cumplirla. Ellos pueden intentar así en los tribunales internacionales, como están haciendo en La Haya, para responsabilizar al Estado. Van a hacerlo. Pueden hacer todo lo que ellos quieren, pero yo creo que lo fundamental es seguir insistiendo y haciendo campañas como esta, La Mano Sucia de Chevron, dando a conocer los detalles del caso y también de lo que ellos han hecho, de esa contaminación. Porque muchos pueden pensar además que eso pasó hace
20, 30 años y que bueno, ya eso es algo del pasado. Pero yo fui allá y yo me metí mi mano en el suelo, en la tierra allá, y lo saqué, estaba lleno de petróleo, y petróleo sucio, contaminado, tóxicos. Entonces algo, y eso sigue entrando en los sistemas de agua, sigue alimentando ahí en la tierra. Es una zona en donde hay es una extraña mezcla, ¿no?, de vida y de muerte. Y entonces, hablando con las comunidades, personas que no han dejado la zona por la contaminación, porque ahí nacieron, o sea, eso es su tierra. Sí. Es su tierra. Eva, ¿qué le parece a usted la efectividad de la campaña La Mano Sucia de Chevron? Han venido algunas personalidades a constatar el daño y pues mediante ello se ha hecho vocería para que el mundo se concientice y ser un mecanismo también de presión para que se responsabilice a la petrolera. ¿Qué opinión tiene usted de la campaña que se ha efectuado? Bueno, yo creo que está bien, me parece que es algo que está comenzando y se está dando a conocer y hasta el momento ha sido efectivo, ¿no? Hay que ampliarla y es algo, obviamente, mucha gente alrededor del mundo, sea lo que sea su ideología, tienen también ese sentir por la protección del ambiente. Entonces, es muy difícil que alguien esté en contra de una demanda que busca mejorar una situación en donde ha habido un ecocidio. O sea, ¿quién puede decir cuando uno se mete la mano en la tierra y sale contaminada de petróleo y tóxicos que eso está bien? Eso no está bien. Entonces yo creo que es una campaña que puede llegar a un público muy amplio, o sea, más allá de su afiliación política. Y por eso es muy importante que haya gente que puede llegar a un público diverso. Y así, que sean celebridades, que sean periodistas de diferentes partes del mundo, políticos, quien sea, activistas, la gente tiene que venir para verlo, porque realmente aquí estamos hablando no solamente de los casi 30 años de que operó Chevron Texaco en esa zona, en la Amazonía, sino 50 años, es medio siglo de contaminación continua, porque estamos hoy a 50 años del comienzo de las operaciones de Chevron Texaco y ellos desde el comienzo estaban contaminando y estaban engañando a ese pueblo. A mí me da una rabia, pero inmensa, cuando a mí me cuentan que esa petrolera estadounidense decía a la gente que el petróleo era bueno para ellos, el tóxico era bueno para ellos de consumirlo, de echarlo a la piel, o sea, que los niños que caminaban en eso, no, eso está bien, no, simplemente para ellos justificar el desastre que estaban haciendo, porque no querían pagar para hacerlo bien, o sea, cumplir con las normas de hacer una extracción petrolera así de una forma segura, ¿no?, cuidadosa, como hoy se está haciendo en esa zona. Pero hay algo también que creo que le puede llegar a una audiencia mundial, el hecho de que esta es una zona, este es el pulmón de este continente, la Amazonía ecuatoriana. Correcto. Eso no se puede dejar así, contaminado. O sea, esto es algo que necesitamos como humanidad. O sea, no solamente es una comunidad ahí de 44,000 personas que ha sido afectado, no, nos está afectando el mundo entero. Entonces creo que es algo en donde llega más allá la responsabilidad de denunciar el ecocidio de Chevron y también la obligación de hacer todo lo posible para que paguen las consecuencias, que no haya impunidad y para impedir que más nunca vuelva a suceder una situación así. Eva, usted hace un momento se refirió a que casos como este dan la pauta para darnos cuenta de que Latinoamérica vive otro momento histórico. ¿A qué se refiere exactamente? ¿A poder combatir mucho más la hegemonía, digamos, en este caso, de una transnacional, por ejemplo? También, o sea, lo que ha sido un despertar de conciencia colectivo en América Latina durante la última década y un poco más, o sea, desde el comienzo de la revolución bolivariana en Venezuela, que realmente fue ahí el marco que abrió la puerta a una cantidad de otros, cambios en países en la región. O sea, a diferencia de lo que era América Latina del siglo XX, cuando habían gobiernos subordinados
al poder estadounidense, a las transnacionales, a toda la agenda neoliberal, a las instituciones financieras internacionales que solamente aquí venían a saquear, a imponer su propia agenda para sacar provecho a ellos y no al beneficio de los pueblos. Por eso creció la pobreza en esta región, por eso el desarrollo estaba, bueno, en el suelo y ha sido a través de todo lo que fue la llegada de Hugo Chávez en Venezuela, la transformación allá del sistema en Venezuela y luego cambios en Bolivia, aquí en Ecuador, o sea, pueblos que han elegido otra clase de gobierno, en donde quieren mandatarios, líderes que bueno, actúan de una forma orgullosa de sus pueblos, que no se arrodillan ante esos poderes, ¿no?, de las superpotencias. Entonces, claro, por primera vez hay una colectividad en esta región que se siente con la fuerza, con la dignidad de enfrentar a estas poderosas empresas transnacionales, a decirles ya va, así no más. Nosotros no vamos a mantener relaciones como antes, en donde había una subordinación, en donde ustedes hacían lo que querían y nosotros nos quedamos así saqueados y sin nada. No, ahora va a ser una relación basada en respeto, basada en nuestra soberanía y también en donde hay una cooperación. Eva, muchísimas gracias por atender al ciudadano en esta oportunidad. Ha sido Eva Gollinger, abogada, periodista, investigadora de temas de derechos humanos, también de temas de inmigración, quien se ha referido a la realidad latinoamericana y también a la realidad que estamos viviendo con el caso de la mano sucia de Chevron. Continuamos con más. La campaña La Mano Sucia de Chevron, iniciada por el presidente Rafael Correa, sigue sumando adeptos. El grupo musical Calle 13 visitó el Pozo Aguarico 4 y comprobó in situ el desastre ecológico que la multinacional norteamericana ocasionó en la Amazonía ecuatoriana. Aquí el informe desde la provincia de Sucumbíos. Para ver la contaminación dejada por la petrolera Chevron, es necesario acudir a uno de los pozos afectados. El Aguarico 4 queda en Sucumbíos y hace pocos días fue visitado por el afamado grupo musical puertorriqueño Calle 13. Ellos se suman a otras personalidades públicas y musicales que han venido a Ecuador para palpar in situ la mano sucia de Chevron. Junto a un equipo de prensa y del Ministerio del Ambiente, encabezado por la ministra Lorena Tapia, el grupo caminó por la vegetación dañada y destruida por la acción del crudo derramado. Ahí René Pérez y Eduardo Cabra sumergieron su mano en la brea dejada por la transnacional hace décadas. René Pérez, líder de la banda, aseguró que el problema dejado por la petrolera afecta no solo a Ecuador, sino a Latinoamérica. Lo que está haciendo la Chevron no es contra el gobierno ecuatoriano, sino contra los ecuatorianos en general, contra todo. Y si nos ponemos más latinoamericanos, contra Latinoamérica completa. Porque esto es parte del pulmón de Latinoamérica, donde todos respiramos. Eduardo, por su parte, rechazó la conducta de la transnacional, que se ha rehusado a remediar los daños. Si lo ves como una empresa, pudiese ser igual una contaminación de alguien que vino a hacer su trabajo, que está mal, que bombardee un lugar igual que está mal que dejen las piscinas esas llenas de lodo prieto, y lo dejaron ahí, ya, y se fueron. Pero el apoyo a esta causa no se limitó solamente a la constatación de la destrucción. Al día siguiente, este enérgico grupo ofreció un concierto gratuito en Lago Agrio frente a miles de personas de todo el país. Yo te llevo para Siria para que sientan los bombazos y veas cómo dejaron a los chamaquitos sin brazos. La agenda de Calle 13 terminó con una cena que ofreció el presidente de la República, Rafael Correa, en el Palacio de Carondelet. Ahí el mandatario agradeció al grupo por haberse sumado a esta importante campaña. Primero agradecerle mucho a Calle 13 por su solidaridad. Ellos vinieron básicamente a apoyar la campaña La Mano Sucia de Chevron. Ustedes saben la inmensa lucha que tiene nuestro país contra esa transnacional corrupta y corruptora.
sus millones no podrán tapar la verdad. Y después de 30 años de que Texaco dejó esas piscinas, todavía saldrá la mano negra, la mano llena de brea, esa es la mano sucia de Chevron. Cada vez son más las voces que se suman a una causa cuya fuerza está en la verdad. Con imágenes de Rodrigo Sandoval, Santiago Duque, El Ciudadano TV. Y sobre este mismo tema, una decena de periodistas internacionales también visitó el Pozo Aguarico 4. Los comunicadores respaldaron las acciones del gobierno nacional en contra de la gigante petrolera y consideraron necesario que Chevron pague por los daños ambientales dejados en nuestra Amazonía. La mano sucia de Chevron Texaco. La verdad es el arma más mortífera del gobierno ecuatoriano para demostrar al mundo la contaminación dejada por Chevron Texaco en la Amazonía. Bajo este argumento, periodistas y corresponsales de Latinoamérica consideraron necesario que la transnacional pague por los daños ambientales. Chevron Texaco es una empresa estadounidense. Ellos hacen todo bajo su poder para silenciar esta información para que no llegue ante el público estadounidense. Por eso creo que justamente es tan importante esta campaña de la mano sucia de Chevron. La comunicadora estadounidense además ratificó que la transnacional petrolera debe hacerse responsable y pagar por las malas prácticas ambientales. Deberían responsabilizarse porque son los responsables, eso ya está documentado con evidencia que incluso ha sido ya revisado por los tribunales aquí en Ecuador y han dado la sentencia, pague. Ustedes son los responsables. El hecho de que ellos no quieren asumir esa responsabilidad no es una sorpresa, pero de igual manera ya de montar toda una campaña utilizando además tácticas sucias en contra de este país, justamente porque ellos se quieren lavarse la cara, pues me parece aún más grotesca de su parte. Para el comunicador José Rafael Sosa, de República Dominicana, Chevron Texaco cometió un crimen y debe cancelar $9.500 millones como indemnización a los pueblos amazónicos. A mi modo de ver es el peor desastre ambiental provocado por una compañía contra un pueblo que tiene ahora la desfachatez de pretender que ese pueblo pague sus daños. Entiendo que los pueblos, los estados y las instituciones de la sociedad civil de todo el mundo y particularmente de América Latina debemos unirnos en una acción destinada a respaldar a Ecuador y, si es preciso, en un boicot mundial a los productos y las marcas de Chevron. El periodista de Guatemala, Miguel Ángel Sandoval, sostuvo que la transnacional petrolera debe cancelar a los afectados por la contaminación, tal como lo ordenó la justicia ecuatoriana. No es posible que estas empresas hayan operado y continúen operando en otros países con tal nivel de impunidad y con tal nivel de desprecio por el cuidado del medio ambiente. Y en este caso, la práctica de Chevron Texaco nos dice que han violentado el derecho interno ecuatoriano, que han violentado la normativa internacional, particularmente el convenio 169, y que han dividido comunidades, que han hecho todo lo posible por ganar unos cuantos dólares más en detrimento del bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas. De esta manera, los comunicadores de República Dominicana, Polonia, Turquía, Brasil, Costa Rica, Guatemala y Venezuela se unieron al listado de personalidades internacionales que han visitado el Pozo Aguarico 4 para comprobar la contaminación dejada por la petrolera estadounidense. En Sucumbíos, con cámaras de Ángel Zulca y Santiago Armas, Marco Núñez, El Ciudadano TV. Y ahí no ha pasado nada. Y con esto llegamos al final de su programa El Ciudadano TV, la revista oficial del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Recuerde que puede revisar esta y otras noticias en nuestro sitio en internet www.elciudadano.go.es. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana para una nueva cita aquí en su programa. Hasta pronto.